Bien, vamos a ver el temita, hermanos, aquí más que Salomón. Este mensaje fue predicado el 6 de marzo de 1964, un año antes de la muerte del profeta, hermano. Josué, siéntate bonito. Y el mensajero toma estas escrituras, hermano, que acabo de leer, donde dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Así que ellos estaban viendo la señal del Mesías, pero el profeta dice que ellos estaban buscando qué señal estaban buscando. Ellos estaban buscando una señal, pero la señal del Mesías les estaba siendo mostrado en ese día, hermano. Y ellos viendo, hermanos, la señal siendo desplegada, pues ellos no podían creerlo. Pero como Felipe, como Andrés, como Pedro, ¿cómo ellos pudieron aceptar esta señal? ¿Cómo la mujer samaritana pudo reconocer la señal? Amén, Señor. Hermano, la señal del discernimiento de los corazones. Ahí estaba él mostrando que ese era el Mesías, el Hijo del Hombre. Pero esta generación, por supuesto que esa también era una generación mala y adúltera, el profeta dice, porque ellos habían adulterado la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, el hermano Branham dice que cuando el Señor Jesucristo estaba citando estas escrituras, o estaba leyendo o hablando estas palabras, Él estaba profetizando de un pueblo que vendría, que sería un pueblo perverso y malo y adúltero, dice. Y sería esta generación. Sería esta la generación que adulteraría la palabra de Dios. Él llegaría a una generación de gente que no creería la palabra de Dios. Así que como en los días de Jesús, ahí estaba el Mesías, hermanos, desplegando la señal del Mesías, ellos no pudieron creerle. Y las mismas cosas que estaban aconteciendo en ese día sucedieron también aquí en el tiempo del fin. Porque el mismo Señor Jesús que dijo, no, hermanos, a ver, yo lo voy a leer. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué era? La señal de la resurrección. Ese mismo Espíritu Santo que hablaba a través de Jesús, ese mismo Espíritu Santo en el tiempo del fin dijo lo mismo. Para dar cumplimiento a lo que el Señor Jesús estaba hablando de una generación que vendría. Sería esta última, la edad de la obesidad. Ahora miren, entonces hablándoles él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal le será dada, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Gloria a Dios, ¿no? Señor, amén. Hermano, cuando vemos a Jonás, la historia de Jonás, bueno, todo el mundo habló de Jonás, ¿no? Que Jonás era un aragán, que Jonás era un dormilón, que Jonás por ahí, por acá, pero Jonás no era ninguna de esas cosas, sino que Jonás estaba llevando a cabo el propósito de Dios. Miren, si Jonás, porque Jonás no quiso ir a Nínive, y Jonás compró un pasaje y se fue a Tarsis. Pero ese era el plan de Dios. Él pensaba que se estaba escapando de Dios, pero no, él no sabía que Jonás estaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ya en el camino, ahí en el mar, Jonás fue echado al mar, y un pez grande se lo tragó a Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Hermano, y al tercer día él fue botado. La ballena o el pez grande lo botó a Jonás justo en las orillas de la ciudad de Nínive. Y el profeta dice que la gente de Nínive, su Dios de ellos era el gran pez. Y cuando vieron que ese gran pez vomitó a Jonás, ellos pensaron que ese era un Dios. Entonces cuando Jonás predicó la palabra, Nínive le creó. Porque dijeron: nuestro Dios ha enviado a un hombre.
Hermano, pero ese era el propósito de Dios. Y Jonás comenzó a predicarles: arrepiéntanse porque Dios destruirá esta tierra. Y fue así como Nínive se arrepintió. Amén, Señor. Amén. Entonces, pero ¿qué vemos en Jonás? Que cuando el pez se lo tragó a Jonás, 3 días, 3 noches, eso estaba hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Fíjense, hermano, estaba hablando de eso. Estaba hablando de su muerte y estaba hablando de la resurrección de Jesucristo. Y la palabra dice: y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y el Señor Jesucristo. He aquí, dijo, uno más grande que Jonás. Gloria a Dios. Hermano, ¿quién puede ser más grande que un profeta? Dios mismo. Amén. Hermano, Dios mismo, hermano. Ahora, fíjense, de los días de Jonás, el Señor Jesús se bajó a la edad de Salomón. Y dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación mala y adúltera, ¿no? Y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y él dijo: he aquí, más que Salomón en este lugar. Dios. Entonces, de los tiempos de Jonás, hablando de la resurrección, que Jonás estaba hablando su vida habló de la resurrección, su testimonio habló de la resurrección. Entonces, de los días de Jonás, él se baja a la edad de Salomón. El profeta nos dice que la edad de Salomón fue casi un milenio. No hubo guerra, no hubo nada. Fue un tiempo de prosperidad tan grande que tuvo Israel. El rey más grande que tuvo Israel fue Salomón. Amén, Señor. Tipo y sombra del Señor Jesucristo. Señor. Hermano, ahora vemos que el Señor Jesucristo está hablando que esta mujer, ¿quién es esta mujer que habla de la reina del sur? Era una pagana, ¿no? Que viajó, hermano, 3 meses solo para oír la sabiduría de Salomón. Amén, Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo: pero aquí uno más grande que Salomón en esta hora. Dice que en los días de Salomón el desierto se enverdeció. Los lagos, dice, hermano, donde no había peces, se llenaron de peces. Todo fue prosperidad en los días de Salomón. Y hasta ahí, los judíos, los israelitas, el rey más grande que ellos tuvieron fue Salomón. Así es. Pero un hombre ahí, un hombre que no tenía apariencia de nada, se paró y dijo: uno más grande que Salomón está aquí en esta hora. Sí, a Dios. Sí. La gente dijo: ¿qué? Entonces la gente, por eso que ellos querían agarrar piedras y matar a Jesús. ¿Cómo? ¿Tú eres más grande que Salomón? ¿Quién pudiera ser más grande que Salomón? Solamente Dios mismo, hermano. Amén. La gente no estaba entendiendo eso. La gente no estaba comprendiendo que lo que estaba aconteciendo en esa hora es que Dios estaba cumpliendo la palabra, las escrituras que habían sido prometidas para ese día. Así es. Pero la gente no estaba entendiendo, no estaba viendo, no podía comprender la señal que Dios estaba mostrando en esa hora, de que el Hijo del Hombre estaba ahí. Amén. De lo mismo que ha acontecido en el tiempo del fin. Ahora, el mismo Espíritu Santo que habló a través de Jesucristo, hermanos, dijo: uno más grande que Salomón está aquí. Y ese mismo Espíritu Santo habló a través del profeta y dijo, citando la Escritura: uno más grande que Salomón está aquí en esta noche. Amén. Señor. ¿Por qué? Porque hemos visto la señal del Mesías en el tiempo del fin. Amén. Esa señal que tuvieron los judíos, que tuvieron los samaritanos, pero los gentiles no tuvieron la señal del Mesías. Pero en el tiempo del fin hemos visto, hermanos, que el Mesías estuvo aquí en la tierra. ¿Y cómo sabemos? Porque la señal del Mesías fue dejado aquí en este mundo gentil. Amén. ¿Y qué pasó? Una generación mala, perversa y adúltera no pudo reconocer la señal del Mesías. Hermano, no pudo reconocer la señal del Mesías. Y el hermano Abraham dijo: he aquí uno más grande que Salomón en esta hora. Amén. Estaba Dios mismo en la tierra. Gloria a Dios. Dios mismo estaba hablando, trayendo las evidencias, las señales. Cómo los enfermos eran sanados, cómo la palabra estaba siendo revelada. Y la gente no podía creer esto. Era una generación mala. La palabra malo significa Belial o algo así. Era una generación perversa del diablo. Eso es, hermano. Y adúltera, porque ellos habían adulterado la palabra de Dios de tal manera que ellos estaban buscando otra cosa. Ellos confiaban en sus denominaciones
Ellos confiaban en sus tesis y sus dogmas. Pero cuando la señal del Mesías fue declarada aquí en el tiempo del fin, ellos no pudieron creer, hermano. Gloria a Dios. Entonces dice, la gente de Nínive y esta mujer que vino a escuchar la sabiduría de Salomón se levantará aquí en el tiempo del fin y condenará a la generación de la Odisea. Ellos, hermanos, se levantarán en la resurrección y condenarán a toda la gente que escuchó este mensaje y no lo creyeron. Serán condenados. Gloria a Dios, Señor. Piensen eso, hermano. Jonás no era más que el Señor Jesucristo. Era una parte de Cristo, Jonás. Salomón tenía una parte de Cristo, pero no era todo Cristo. Pero aquí tuvimos a todo el Cristo, a todo lo que es Dios, a todo lo que es la deidad completa estaba en Jesucristo. Por eso dijo, lo más grande que Salomón y que Jonás está aquí en esta hora. Y no pudieron creerlo. Sí, Señor. No pudieron entender esto, hermano. Entonces, gloria a Dios. Hemos llegado entonces a este punto, fíjense, hermano, donde la palabra de Dios dice el hermano Abraham, que solamente los escogidos, que solamente los que estuvieron en los pensamientos de Dios, los que eran los atributos de Dios, solamente ellos entenderán esta palabra, creerán esta palabra. Nadie más podrá creer esta palabra, sino aquellos a quien el Señor llamó y los puso en las manos del Señor Jesús. Y Él dijo, ninguno de estos se perderá, porque yo lo resucitaré en el día posterior. Amén. Pues, hermano, ahí estamos en este día, donde la gente no puede creer esta palabra. Eso es demasiado para ellos, o no tiene importancia. Ellos no lo pueden entender y simplemente pasan desapercibidos. Pero, hermano, esta cosa tan insignificante, cualquiera lo lee, acá no hay nada, dice. Pero aquí está la palabra de Dios. Aquí está la revelación de la palabra. El Espíritu Santo hablando, hermano, ¿qué cosa? Esto es cumplimiento de la Escritura. Cualquiera puede leer y decir, oh, ¿qué pedí? No hay nada. Pero esto es el cumplimiento de la palabra. Cuando él está diciendo más que Salomón, hermano, se está repitiendo la profecía o dándose cumplimiento a la profecía de la cual habló Jesucristo, que una generación perversa y mala y adúltera en el tiempo del fin tenía buscando una señal, pero no se le daría ninguna otra señal, sino la señal de Jonás. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuál era la señal de Jonás? La señal de la resurrección. Ahora, hermano, ¿cómo sabemos que él era? ¿Cómo sabemos? Porque él dejó la señal del Mesías. Cuando él comenzó a discernir los corazones, cuando el Espíritu Santo comenzó a discernir los corazones, ¿qué era eso? Esa era señal de resurrección, hermano. Al mismo tiempo era la señal de juicio. Señor. Porque el hermano Blanca así te dice, Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos. Amén. Entonces, ese Jesucristo que estuvo allá en la Palestina, ese mismo Jesucristo estaba aquí en esa hora. Amén. No, dejando la misma señal que él dejó allá. Entonces, por eso podemos ver que él era ese Mesías, que él era el Cristo. ¿Cómo puedo darme cuenta yo? ¿Cómo pudimos darnos cuenta que este era el mensaje de Dios? Yo le estaba diciendo al hermano Javier, la única manera que pudo haberme convencido a mí es que yo vi que la palabra de Dios se hizo carne en un hombre. Gloria a Dios. Era la única manera de poder identificar a él, que la palabra de Dios se había hecho carne en un hombre, y ese era el profeta de la última edad. Gloria a Dios. La palabra estaba viva en él. ¿Qué significaba eso? Que Jesucristo no estaba muerto, que estaba vivo. Amén. Él estaba resucitado haciendo las mismas obras que él hizo allá. Señor. Por eso, cuando vemos, hermano, que él baja de los días de Jonás a la edad de Salomón, Salomón tenía el don de discernimiento. Él tenía un don de discernimiento. Él podía decir, igualito como usted vio al hermano Graham orando esas señales del discernimiento, eso es lo que tenía el Salomón. Y a la gente le decía todas las cosas en sus corazones. Y esta mujer allá del sur que viajó 3 meses, dice la Biblia que le dijo todo cuanto ella tenía o quería saber en su corazón. ¿Qué era eso, hermano? Esa era la señal del Mesías. Pero aquí, eso se convirtió en la señal de juicio. ¿Por qué? Porque la gente, que era la señal del Mesías. En los días de Jesús, el Señor Jesucristo dijo, yo les perdono por ustedes haber llamado a esta señal del Espíritu Santo, el Belcebú, demonio, diablo, lo que tú quisieras, yo les perdono a esta generación. Pero llegará el día cuando el Espíritu Santo venga. Entonces muestren las mismas señales que él hizo. Si la gente blasfemaba contra eso, nunca jamás tendrían perdón. Entonces llegamos a este punto, hermano, en que estas señales del movimiento que hicieron ellos, lo llamaron telepatía, lo llamaron diablo, lo llamaron cualquier cosa, lo llamó la denominación. Pero ellos no sabían que ellos estaban condenando
al llamar estas cosas del Espíritu Santo diablo o cualquier otra cosa. Amén, Señor Dios. Entonces, ¿qué era la señal, hermano, en este tiempo? Era la señal de juicio que el profeta dice. El discernimiento era señal de juicio, hermano. Gloria a Dios, amén. Pero al mismo tiempo que estaba mostrando eso, la resurrección. Amén. Eso está hablando de la resurrección, de que Jesucristo realmente estaba vivo, hermano. Porque Amén. nadie podía hacer esas obras si no era el mismo Señor Jesús. Señor. El mismo Espíritu Santo obrando a través del profeta las obras que él hizo allá. ¿No, hermano? Ahora, entonces él baja acá de Salomón y vemos a Salomón teniendo ese don del Espíritu Santo, ese discernimiento, y ese mismo don estaba en el profeta. Sí, Señor. Esa señal que estaba en el Señor Jesucristo, que le pudo haber dicho a la mujer samaritana: ve y llama a tu marido. Y él dijo: no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido, el que ahora tiene tampoco es tu marido. Amén. Ese es el don que tenía Salomón. Y ese mismo don es el que tenía el profeta acá, porque es el Espíritu Santo, la señal del Mesías. Amén. Amén. Vamos a ver por acá, vamos avanzando un poquito. Página 8. Voy a leer algo aquí, miren, hermanos, para ustedes acá. Página 8, más que Salomón. Sería algo maravilloso si aconteciera entre la gente en esta noche, si toda América, toda la gente que dice ser cristiana, se reuniera alrededor del don de Dios en estos últimos días. ¿Cuál era el don de Dios? El don de Dios es el Espíritu Santo. El don de Dios es un profeta en la tierra, hermano. Amén. Ese era el don de Dios. Ya, vayan siempre guardando eso de su mente, hermano. Amén. Amén. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la gente. Ese es el don de Dios en este último día, hermano. El Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? En un profeta. Por eso el profeta era el don de Dios. El don de Dios es el Espíritu Santo. El hermano Baja dijo: el profeta es el Espíritu Santo. Cristo, en la forma del Espíritu, Él está aquí ahora con nosotros. ¿No sería maravilloso si todas las iglesias que profesan ser cristianas se reunieran alrededor de este gran don que Dios nos ha dado? Pero la gente no quiso, hermano. Nosotros sabemos la historia. La gente rechazó este gran don, rechazó el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que Él se encontró fuera de la puerta tocando: déjenme entrar. Pero ellos habían cerrado su puerta. ¿Correcto, hermano? La iglesia lo echó fuera. Así es. Pero ahí estaba esa generación incrédula, buscando una señal, sin saber que esa era la verdadera señal mesiánica que él debía desplegar. Hermano, ya sabemos la historia. Cómo lo llamó a Felipe, cómo llamó a Pedro, cómo le dijo esto a la mujer samaritana y tantas cosas. Esa era la señal de aquellos días. ¿Y cómo puedes reconocerlo a él? ¿Cómo podemos reconocerlo a él? No hay forma que tú puedas reconocer al Señor Jesús, hermano. Pero tiene que haber una forma. ¿Cómo podemos reconocer al Señor Jesucristo? ¿O no es así, hermano? Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no había forma como la gente pudiera reconocerlo, que Él era el Mesías. ¿No es así, hermano? Amén. Amén. Porque aparte de los 12, Él tenía 70 más. Ellos no pudieron reconocerlo, que Él era el Mesías, a pesar que andaban con Él. Pero la Biblia dice, en el libro de San Juan, el capítulo 6, y en el versículo 44, el hermano Raja cita esto y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo podemos reconocerlo a Él? Por eso le dije hace un momento, tenemos que ser parte de Dios. Nosotros somos atributos de Dios, hijos de Dios. Amén. Y que, hermano, en el momento indicado tenemos que reconocer la otra parte, porque somos parte de Él y reconoceríamos esa parte que es parte nuestra, y nosotros somos parte de Él, la cual es Dios. Amén. Entonces, si ve, es predestinación, es elección. Dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, ninguno puede venir a mí. Nadie puede reconocer al Señor. Nadie puede reconocerme a mí. Nadie puede venir a mí. Nadie puede reconocerme que yo soy el Mesías si el Padre que me envió no le trajera. Sí, Señor. Amén. Y habían 70. No lo reconocieron y se fueron. Así es. Pero ahí se quedó Pedro y los demás. Y el Señor dijo: ¿quieren irse ustedes también? Él dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Si tú tienes palabras, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Ellos lo habían reconocido, porque ellos eran parte de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, para reconocer una señal como esta,
Por eso la edad de la Odisea era una generación mala. Era una generación adúltera. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo? No había forma que ellos pudieran reconocer esta señal. Porque Jesucristo dijo, así como fue en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. El Mesías otra vez. Pero ¿cuál era la generación de Noé? Todos estaban perdidos. Era una generación mala y perversa que no aceptaron a Noé. Y de la misma forma que en el tiempo de fin, vemos, hermanos, que otra vez esa misma generación mala y perversa no pudieron reconocer la señal del Mesías. Sí, Señor. No pudieron reconocer al Hijo del Hombre. Pero bienaventurados aquellos que oyen su voz y la siguen. Amén. Hermano, Amén. aquí está la cosa, fíjese, hermano. San Juan 15, algo había por aquí, yo lo apunté. San Juan 15, hermano. Y el versículo 16, escuche lo que dice. Él le dijo a los discípulos, no me elegiste vosotros a mí, ustedes no me han elegido a mí. Yo elegí seguir a Cristo. Nadie se elige nada, es Él el que elige. Amén. Yo os elegí a vosotros, dijo el Señor. ¿Verdad, hermano? Amén. Así es. Ve usted a Pedro, dijo, déjame trabajar, dijo ese hermano Andrés. Estamos que debemos demasiado, estamos endeudados. Déjame pescar porque tenemos que pagar esta deuda. No, hermano. El Mesías ya está aquí. Hoy no me moleste. Vamos, para que tú veas. Hermano, ellos no querían saber nada. Felipe, ¿qué dijo? O fue Felipe o Andrés, no recuerdo, con Natanael. Dijo, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Es Dios el que llama. Amén. Es Dios quien llama. Él es el que escoge. Hermano, la Amén. Biblia dice, fíjese, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces ahí está. Yo os elegí a vosotros. Amén. ¿Cuándo me eligió a mí el Señor? ¿El año pasado? ¿Hace 20 años? No, hermano. Él lo eligió a usted. Pablo dice, antes de la fundación. Amén. Amén. Eso está bien, hermano. Entonces, Jesús era el don de Dios. Y sus ovejas oirán su voz. La palabra de la hora. Cualquier otro mensaje, cualquier otra palabra, las ovejas no van a oír eso. Ellos oirán su palabra. Amén. Porque este pequeño grupo fue predestinado y elegido para oír solamente la palabra de Dios. Ellos pudieron estar un tiempo en el gallinero, dijo el hermano Rafa, pero no se sentían contentos comiendo el estiércol que los otros pollos lo hacían. Pero hasta que un día la madre voló por ese condado y pegó el grito. Y el aguilucho escuchó y dijo, yo soy un águila, no soy una gallina. Entonces ahí él se dio cuenta que él era un águila. Amén. Entonces, hermano, ellos solamente tendrán que recibir la palabra de Dios para la hora, ningún otro mensaje, porque ellos fueron diseñados, preparados, elegidos para recibir solamente la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Su nombre fue puesto en el libro de Dios desde antes que el Cordero fuera inmolado, cuando su programa entero fue extendido. Cada uno de ustedes fue reconocido en ese programa porque tiene vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué cosa? Estamos aquí por el azar. Somos parte de un programa de Dios. Amén. Nada está aquí que ha sucedido de casualidad. O que de repente yo llegué. Nada, usted no vino por casualidad. Usted estaba dentro del programa de Dios. Amén. Y dentro del programa de Dios, ni uno más, ni uno menos. Todos tienen que estar dentro de ese programa de Dios. Amén. De esa forma somos parte, en este día, de este glorioso mensaje que Dios nos dio. Amén. Amén. Y encontramos entonces que el anticristo, en el último día, engañará a todos los que moran sobre la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 8 y Apocalipsis 17, 8. Ahí está. Entonces, ¿quiénes serán engañados? Pues el hermano Blanca dijo, no hay forma que un hijo de Dios pueda ser engañado. Gloria a Dios. Sí, Amén. hermano, está registrado en el libro de la vida del Cordero. Amén. Pero los otros serán engañados porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso ellos, mis ovejas, oirán mi voz.
Amén. Ellos podrán captar la señal del profeta, la señal del Mesías. Mira la mujer samaritana, pues siempre hemos dicho, esa mujer estaba sucia, estaba totalmente mal. Pero ella captó la señal del Mesías. Amén. Porque ella era una hija predestinada en esa hora para recibir la palabra, para aceptar a su Mesías, para aceptar a su Salvador. Amén. Entonces, ve usted, ella estaba en el programa de Dios en ese día. Solamente ella y los que fueron predestinados y elegidos aceptaron la palabra de su Dios. Amén. Y en este tiempo es igual, hermano. Es Aleluya. una generación mala. En el día de Jesús también era una generación mala y perversa. Ellos buscaban una señal y la señal estaba siendo dada, pero ellos no pudieron reconocer eso, no pudieron aceptar eso, porque eso fue demasiado para ellos, porque ellos pensaban que la cosa iba a salir de su iglesia no salió más que muerte. Así era el sistema denominacional de este tiempo, solamente muerte. Pero un hombre de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, cumpliendo la palabra de Dios, estaba trayendo vida en las alas de águila. Amén. Hermano, así es, gloria al Señor. Ahora entonces, la generación de este día, mala, adúltera, recibió la señal de la resurrección. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Nos hemos visto, hermano, el poder de Dios siendo manifestado y la señal del Mesías siendo manifestado. Eso nos dijo a nosotros, que la palabra de Dios se había hecho carne en un hombre. Eso me dice a mí claramente que la palabra de Dios estaba viviendo en un hombre, en carne propia, hermano. Amén. Que la palabra se había hecho carne. Por eso le digo, hermano, la única forma que yo pude haber sido convencido y pude haber creído que eso es correcto, cuando la palabra de Dios, yo pude ver que se hizo carne en un hombre. Amén. ¿Qué estaba viendo? A Jesucristo. Amén. Estaba viendo a Jesucristo siendo desplegado a través de pieles humanas. Gloria a Dios. Es la verdad, hermano. Amén. Eso es. Yo no estoy diciendo que William Branham sea Jesucristo. Estoy hablando del Espíritu Santo, hermano, que se hizo carne, la palabra se hizo carne. Porque lo que vimos obrar a través de ese hombre, ¿qué era? La palabra de Dios. Amén. ¿Qué hemos visto obrar a través de ese hombre? La palabra de Dios prometida para ese día. Así es, Señor, así es, Señor. Correcto, gloria al Señor. Entonces ahí está. ¿Qué es eso, hermano? Esa era la señal de la resurrección. ¿Qué cosa está hablando eso? De que Jesucristo estaba en nuestros medios. Gloria a Dios. Amén. Lo que las edades pasadas no pudieron reproducir. Hermano, esta señal de resurrección aquí en el tiempo del fin se cumple. Porque Jesucristo dijo, vendrá una generación. Esta es la generación mala y adúltera, que rechazó la palabra de Dios aquí en el tiempo del fin. Así es, hermano. Estaba escuchando hace rato, estaba escuchando un predicador, estaba citando y dice el hermano Braga, si usted dice, si usted puede ir a cualquier iglesia en el tiempo, vaya, dice, vaya. Y si de repente hay algo ahí que usted no debe de comer, no lo coma. O si está por algún sitio donde no puede ir a la iglesia, vaya a la iglesia católica, donde quiera, entonces cita al hermano. Está bien, tuvo su tiempo, ¿verdad que el profeta dijo eso? Me llegó un tiempo el hermano Braga cuando dijo, ya no vaya, Amén. Amén. ya no vayan, no tengan compañerismo con sus incrédulos. Dice el hermano, ni los defiendan. Mi hermano había llegado un momento en que ahora yo tengo la escritura. ¿Qué le dice? Dios no está en la iglesia, Dios está en su palabra. Amén. Y nosotros llegamos a hacer la palabra también. Gloria a Dios. Pues, hermano, nosotros, yo no digo que de repente puede ser usted que puede de repente entrar ahí en una iglesia, yo no digo que no, pero el profeta llegó a un punto donde él dijo, ¿no? Ya no vayan más ahí, ya no entren en esas iglesias, ya no tengan compañerismo con esos incrédulos. Así, Gloria a hermano, Dios. son raros Amén. y ni los defienden. Pues llegamos a un punto donde la palabra se pone más estricta para cada creyente, para cada hijo. Porque es que nosotros no dependemos de una iglesia, nosotros dependemos de la palabra. Amén, amén. Sí, y esa es la verdad, hermano, ¿no? Amén. Entonces vimos el gran donde Dios, en este día final, en el mundo religioso lo rechazó, pero a través del mensaje, Él sacó un pueblo predestinado de esta hora, un pueblo para este mensaje. Pero hermano, a través del mensaje Él sacó un pueblo para que ahí Él ponga su nombre. Así es. O sea, ¿qué hizo el mensaje? El mensaje arrancó a los elegidos del sistema religioso de la iglesia. Lo sacó de ahí, hermano. Así como sacó a la samaritana y se lo arrancó del reino de Satanás, también nos arrancó a nosotros de ese mundo religioso para colocarnos en el reino de su amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como la mujer del sur, esta mujer que fue a ver a Salomón, que dejó su idolatría, dejó sus credos,
y dejó todas esas cosas de las cuales ella vivía. Ella era una religiosa, una pagana. Pero cuando ella escuchó de que allá en Israel había un hombre de Dios que tenía el Espíritu Santo y podía decirle a la gente todas las cosas que había en su corazón, ella no le importó su religión ni su credo, aunque sus propios sacerdotes dijeron: si te vas te vamos a excomulgar. Pero ella no hizo caso. Ella se fue, hermano, allá a Israel. El profeta dice que esa mujer, hermano, halló gracia ante los ojos de Dios. Y como ese don de Dios pudo haberle dicho, eso fue toda la verdad, todo lo que hizo saber. Y eso fue suficiente para que esa mujer se pudiera agarrar duro y pudiera ser salva. Sí, por eso el profeta dice: esa mujer se levantará en el tiempo de Dios y condenará esta generación. Gloria a Dios. Es así, hermano. Y aquí estaba Jesucristo, dice el hermano Branham, y la plenitud de Dios haciendo lo mismo aquí. Y ellos estaban buscando otra señal. Fíjese, hermano. Es increíble, pero así es las cosas. En la página 1486, algo por ello, entonces dice: entonces ahora nos enteramos que para poder ir allá, hablando de esta mujer, empleó una buena táctica. Me gustaría que todos pensaran en esto. Ahora, ella dijo que no sabía. Ella había leído todos los pergaminos para enterarse de lo que era Jehová, para ver la manera en que él había obrado en los tiempos pasados. Si eso es así, y él se ha identificado con este hombre, como todos dicen que lo ha hecho, entonces ese sería Jehová. Y si ese era Jehová, y él era verdadero Dios, el Dios de los vivos, no alguna estatua o un monumento de alguna criatura que vivió o que no vivió, este era un Dios vivo, presente ahora mismo. Así que ella quería prepararse para ir allá. Así como esta mujer rompió todos los esquemas y se fue en busca del Señor. Era una escogida, una mujer escogida. Era una gentil. Entonces, por eso, hermano, esa cosa no puede brincar en el corazón de una persona a menos que no sea predestinada para eso. Sí, No Señor. puede serlo. Así es, Señor. Pero si hay algo aquí en su corazón que fue puesto de antes de la fundación del mundo, hermano, entonces esa mujer, esa persona, quien sea, simplemente tomará el mensaje por encima de su papá, de su mamá, de su iglesia, de quien sea, y vendrá. Amén. No, sí, son ejemplos que pasan. Por eso mi cuñado nos dice la otra vez: no, pues dice, nuestros padres nos han enseñado de esa manera, que somos católicos, así. Entonces, pero si mi papá es así, mi mamá es así, o pertenece a alguna iglesia por años, pues, pero cuando la palabra baja a su corazón, no le importa, así sean cientos de años, hermano religioso, lo que sea, usted rompe esa cosa y viene a la palabra. Amén. Eso es así, hermano. Los hermanos que hemos visto que la palabra de Dios ha sido cumplida. Lucas 7:30, Malaquías 4:5. Si un día me dice un hermano, me llamó el hermano Vidal de Caspa y me dice: hermano, una preguntita. Sí, hermano, eran como las 11 de la noche, yo estaba ahí trabajando, ahí en la iglesia. Me dice: hermano, no, aquí en la casa fue. Me dice, hermano, mire, hay unas personas que han salido por ahí diciendo de que él solamente era el mensajero, un mensajero, pero no era un profeta. Entonces yo le digo: hermano, pero aquí la Biblia. Apocalipsis 17 diciendo que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Gloria a Dios. Mensajeros. Malaquías 4:5 dice: antes que venga el día grande y terrible que va, yo enviaré a Elías el profeta. El hermano Branham dice que Malaquías 4, Apocalipsis 10, dice: ¿qué es un mensajero profeta o un profeta mensajero? Ahí está. Allá, hermanito, dice: ahí está todo, le digo, hermano. La Biblia está, el profeta lo dice. Así que la gente puede decir un montón de cosas, pero la palabra es la que manda. Ahí está la cosa. Ese fue y es el gran don de Dios para este día. Lucas 17:30, Malaquías 4:5, Apocalipsis 17. Ese es el gran don de Dios para este día. Ese es el que hemos estado esperando. Es el que fue profetizado que vendría y ha venido y ha revelado la palabra. Ha dejado la señal del Mesías. Mientras la revelación está buscando esta señal, pues la señal de la resurrección ha sido dada. De que Cristo otra vez ha estado aquí en la tierra. Y nos ha dado su palabra, hermanos, a cada uno de nosotros, y nos ha mostrado el camino de regreso a casa. Porque eso es lo que ha hecho el mensaje en este día.
ha restaurado toda la palabra. ¿Para qué? Para volver a casa. Amén. Amén. Muy bien, entonces hasta ahí lo dejamos en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios y nos vamos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todo, Señor, aquí en esta noche. Así es, Señor. Mientras agradecemos con todo nuestro amor las cosas grandes y maravillosas que tú has hecho para tus hijos. Amén. Porque solamente ellos se darían cuenta, Padre, Amén. que ese era el Mesías. Que la palabra se había hecho carne otra vez aquí en el tiempo. es, del Señor. Vimos la señal de la resurrección. Hemos visto a Jesucristo otra vez en la escena. Nosotros nunca vimos tales cosas, solo le hemos leído.